Bienvenidos a Huertinga y a un video muy particular, ya que vamos a hacer un tour por nuestro patio de suculentas en medio de un temporal de viento con alerta amarilla que estamos atravesando en mi ciudad. Pero voy a bloquear el sonido de ambiente para que se pueda escuchar mejor. Así que más que un tour, en realidad es para que me acompañen y mostrarles lo que hacemos cuando estamos atravesando un temporal, sea de nieve como nos ocurrió el año pasado o ahora con los temporales de viento que aclaro que son bastante comunes en mi ciudad, que es Comodoro Rivadavia, al sur de Argentina, que no por nada la llaman la ciudad del viento. Y en los temporales suelen haber ráfagas de viento superiores a los 100 km por hora. Así que mientras les voy mostrando todas las suculentas cómo se encuentran, que ya les adelanto que están todas bien, la idea de este video también es responder muchas consultas que me hacen respecto a por qué tengo las suculentas y las macetas ubicadas de determinada forma y no de otra, aprovechando que en este momento calmó bastante el viento. Y la respuesta es por las limitaciones que uno siempre tiene por el clima del lugar donde uno vive, que siempre hay pros y hay contras. Y en este caso los temporales de viento me obligan a buscar la forma y lugar donde ubicar las macetas, de modo tal que cuando atravesamos estos temporales no me produzca caídas de macetas o destrozos en las suculentas como me ha sucedido en años anteriores. Y hay que recordar que con estas ráfagas tan fuertes no solo es el impacto del viento, sino también todo lo que puede traer volando, como puede ser cartones o incluso chapas que me pueden provocar grandes daños en las suculentas. Y es así que año tras año y en una prueba y error constante, en los cuales por ejemplo he intentado poner estanterías en determinados lugares que me encantaría tenerlas ahí, luego con los temporales de viento y produciéndome destrozos en ese lugar, hubo un momento en que me di cuenta que una cosa es lo que yo quiero o me gustaría tener las suculentas y otra cosa es lo que yo puedo con las limitaciones de mi clima. Y es así que, si bien parece como que están puestas medio arbitrariamente las macetas en determinados lugares, eso obedece a pruebas y errores donde fui encontrando lugares donde el impacto del viento no es tan fuerte y por eso también tengo estas estanterías, por ejemplo en este lugar, donde tiene el mejor reparo del viento y buena iluminación solar. Por eso ahí lo tengo lleno de macetas y muchas están en el piso porque uno va aprendiendo con el tiempo a vivir en un lugar con mucho viento que si se tiene las cosas al ras del suelo, ahí es muchísimo menor el impacto del viento, y más si se tienen las macetas apoyándose unas con otras. Casi que no hay problema teniéndolas. Ahí se metió un gatito que debe estar asustado por el viento. Y esa es la razón, respondiendo a esta pregunta que me hacen muchas veces, de por qué tengo tantas suculentas ubicadas en el suelo, que es para el resguardo del viento. Lógicamente que a mí me gustaría estar lleno de estanterías con un montón de suculentas, lo que me permitiría también optimizar los espacios y tener muchas más, pero el viento no me lo permite. Por ejemplo, ahí va Nichu, no sé si está buscando el gatito. En esta parte yo he intentado años pasados poner estanterías, pero el impacto del viento con estos temporales me ha destrozado todo lo que he puesto en altura y por eso este sector lamentablemente solo lo puedo tener con macetas ubicadas en el suelo. Eso es volviendo al tema de las limitaciones que genera el clima donde uno vive, que lamentablemente a veces uno tiene que ingeniárselas para tratar de optimizar el espacio, pero con lo que uno puede más allá de lo que uno quiera. Y como ven, los espacios donde mejor resguardo del viento hay y tienen buena iluminación solar ya prácticamente están completos y no le entran muchas más macetas. Esa es la razón por la cual no estoy adquiriendo nuevas suculentas de nuevos géneros y especies, que es lo que realmente quiero para seguir estudiándolas y aprendiendo de ellas, pero bueno, son las limitaciones que tenemos. La solución, y para compartirles también cuáles son nuestras metas, tanto respecto a las suculentas como en nuestra vida con la señorita Huertinga, sería tener una casa propia, ya que donde vivimos y este lugar en definitiva nos lo prestan. Y en ese lugar que queremos tener nuestra casa propia, pero que bueno, por razones económicas y pese a estar ahorrando hace 10 años y trabajar y demás, no llegamos todavía, la idea es que tenga un patio grande
y construir un invernadero específicamente diseñado para el clima donde vivimos y también para las suculentas que coleccionamos. O sea, en ese momento contrataré un ingeniero agrónomo para que me haga el diseño del invernadero y después contrataré un herrero para que lo construya. Todo lo cual lamentablemente se paga con dinero, no con amor, así que bueno, seguiremos ahorrando y en esta lucha por cumplir nuestras metas. Y acá les estoy mostrando el balcón, ya que nosotros en realidad vivimos en un departamento donde tengo invernaderos abiertos en ambos costados, y la idea y lo que están viendo, la mayoría son suculentas que están en proceso de enraizamiento, sean hijitos o esquejes que hemos cortado y están enraizando, o reproducidos por hoja. Y la idea futuro es destinar únicamente el balcón a esas suculentas, las que están en proceso de enraizamiento. Pero tengo muchas que en realidad ya están enraizadas y perfectamente bien, pero tengo que buscarles un lugar en el patio, que es donde quiero llevarlas, ya que en el balcón, si bien están bien resguardadas del viento, la iluminación solar directa no es mucha, es más que nada de algunas horas de la mañana y quizás de las últimas horas del día, y el resto del día está semisombra. Por eso actualmente tengo muchas que son más de semisombra, pero hay otras que sería mejor llevarlas afuera al patio, y estoy, bueno, tratando de buscarles un lugarcito. Ahí van a ver varias suculentas que están todas en una paila grande, que en realidad es de una venta online que nos las han reservado, así que estamos preparándolas para su envío cuando nos lo confirmen. Por la cuenta de Instagram, El Bazar de Suculentas, que es nuestra tienda online artesanal de suculentas, como una forma también de seguir ahorrando para cumplir nuestras metas. Y esta parte del video la grabé ya pasado el temporal, ya está mucho más tranquilo, por eso van a ver que está todo más oscuro, pero también como un control para ver que el viento no me haya tirado o lastimado ninguna suculenta. Pero podrán apreciar que en definitiva están todas bien. La única maceta que me tiró el viento, que esto fue en un control que hizo la señorita Huertinga a la mañana de este día del temporal, fue este Sedum praealtum, que en realidad lo único que hizo es tumbar la maceta, no le causó ningún daño, pero tengo que confesar que eso es por culpa mía en realidad, porque esta suculenta hace tiempo que la tengo que trasplantar, la maceta le quedó muy chica y eso hace que pierda estabilidad por el tamaño que tiene. Así que es una de las que próximamente vamos a trasplantar. Y también van a ver que todas las suculentas, y esto es con motivo del viento, están llenas de esta resaca de pino, que es del árbol del vecino, que es gigante, un pino enorme, que está ubicado en el fondo del patio. Y el viento hace que vuele a esta Nichu. Hola Nichu, ya nos vamos. Que me está acompañando como siempre y ya se quiere volver. Eso hace que todo esté lleno de esa resaca de pino, que yo, bueno, después voy a tener que sacarla. Así que sin más, y ya con Nichu que se quiere ir, este fue el video que hicimos para compartirles qué es lo que hacemos siempre en cualquier temporal, y espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao.